Bien, y a continuación, ya vamos con 10 minutos solo de demora, nos van a presentar un tema muy importante. Se ha hablado de muchas soluciones, se ha hablado de temas técnicos, sin lugar a dudas, se va a seguir hablando, pero siempre subyacía en muchas presentaciones estos días la necesidad de que la Administración facilitara medios, herramientas, programas, etcétera. Llega un momento en el que vamos a escuchar un tema realmente importante, interesante, como han sido todos, y además agradable. Nos van a hablar del Fondo Jessica FIDAE para financiar proyectos de eficiencia energética y energías renovables. En el programa que tenéis figuraba como ponente Pedro Prieto, que es actual director de ahorro y eficiencia energética del IDAE. Ha tenido, por obligaciones del cargo, ha tenido que acompañar al ministro en una intervención esta mañana y, por lo tanto, no va a acudir él y tenemos la inmensa suerte de que venga Francisca Rivero. Francisca Rivero es economista, es jefa del Departamento de Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética, con más de 15 años de trabajo en el IDAE, responsable de la redacción de los más recientes planes de ahorro y eficiencia energética y del seguimiento, y eso es muy importante, de las actuaciones y resultados de la E4. Responsable también en el IDAE de las tareas de transposición de la nueva Directiva de Eficiencia Energética, la 2012-27. Una directiva que aprovecho para decir que conviene que acudamos a ella y tan solo ver los antecedentes de hecho, que dirían los juristas, para cuando empieza a entrar la directiva en materia, ha hecho un recorrido sobre toda la historia, poco menos, de la eficiencia energética en Europa, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué había que cambiar, etcétera. Realmente, en fin, es complejo. Supongo que acometer ese trabajo va a ser de una gran, efectivamente, complejidad, pero es necesario. O sea, esa transposición de la directiva, que además abarca muchas cosas, no creo que toque hablar hoy de ella, pero también en temas de formación, en temas de ayudas a muchas cosas, creo que ahí debemos seguir esa directiva muy bien. Bueno, y también es responsable y lleva las tareas de apoyo público a proyectos de ahorro y de eficiencia energética. Es profesora de la Escuela de Organización Industrial y, desde luego, agradecerte muchísimo el que estés con nosotros hoy y, sobre todo, con la premura que ha sido solicitada. Muchas gracias y cuando quieras. Gracias a vosotros. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Es para mí un placer estar aquí, a pesar de que efectivamente se me haya dicho con cierta precipitación. Pero bueno, espero transmitir, igual de bien que lo habría hecho Pedro Prieto, pues lo que pretendíamos transmitir en esta jornada. La ponencia es diferente de las que seguramente han escuchado a lo largo de la mañana y en los días previos, porque nos vamos a centrar en una iniciativa. Me voy a centrar en contarles un fondo para la financiación de proyectos de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables. En un momento en el que, como el actual, en el que las restricciones de crédito son importantes, las empresas tienen enormes dificultades para acceder a la financiación, pues bueno, no queríamos dejar escapar esta oportunidad para contarles que tenemos a disposición del sector privado, de las empresas, este fondo para la financiación de proyectos de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables. Ahora veremos qué tipo de proyectos pueden ser objeto de esta financiación y que tenemos además el compromiso, ya lo iremos viendo, es un fondo que está dotado con fondos FEDER y por lo tanto tenemos el compromiso y por tanto la obligación de aplicar estos fondos a proyectos de ahorro y eficiencia energética y por lo tanto la voluntad de aplicarlo. Es decir, que en principio la ventanilla está abierta y existe una enorme disposición por parte de IDAE para que estos fondos se apliquen en el periodo de compromiso, y esto es antes de que finalice el año 2015. ¿Cuál es el papel del IDAE en este fondo y qué es este fondo para la financiación de proyectos de ahorro y eficiencia energética? Bueno, el IDAE fue designado en su momento como organismo intermedio para la gestión de fondos comunitarios, para la gestión de fondos FEDER del periodo de programación 2007-2013. Y ahora es el titular del fondo. En la medida en que el fondo se dota con fondos FEDER,
es un fondo que va a resultar de aplicación a proyectos que se desarrollen en las 10 comunidades autónomas para las que se aprobaron fondos en este periodo de programación 2007-2013. Por lo tanto, estamos hablando de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y Ceuta y Melilla. Claro, en realidad, como ven, los fondos de los que estamos hablando son fondos del periodo de programación 2007-2013. Quizás deberían haberse aplicado antes, pero la realidad es que pensamos que la mejor forma de aplicar estos fondos era haciendo uso de uno de los instrumentos financieros que la Comisión Europea ponía a nuestra disposición, la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones. El 1 de julio de 2011 se firmó un acuerdo entre el IDAE y el Banco Europeo de Inversiones para constituir este fondo, que, como decía, está dotado con los fondos FEDER de estos 10 programas operativos, de estas 10 comunidades autónomas, y dotado también por parte de IDAE en lo que supone el porcentaje de cofinanciación nacional necesaria. Como seguramente saben, los fondos comunitarios exigen, la aplicación de fondos comunitarios, de fondos FEDER, exige a los Estados miembros la aportación de un porcentaje adicional con cargo a los presupuestos nacionales. Es decir, cualquier proyecto que se haya financiado con fondos FEDER, lo ha sido con fondos FEDER y en un porcentaje adicional con fondos nacionales, porque los fondos FEDER solo se pueden aplicar si hay un porcentaje de cofinanciación nacional. De manera que este fondo, cuando se crea, cuando se constituye, el 1 de julio de 2011, se constituye con la parte de los fondos FEDER, la parte, digamos, que viene de Bruselas, correspondiente a estas 10 comunidades autónomas, a estos 10 programas operativos, y la parte que corresponde aportar al Estado miembro. En este caso, esa parte de cofinanciación nacional la aportó IDAE para los 10 programas operativos. ¿Cómo se gestiona este fondo? Bueno, el fondo lo gestiona el Banco Europeo de Inversiones y convocó, con posterioridad a la firma de este acuerdo con IDAE, hizo pública una convocatoria de manifestaciones de interés a la que acudieron diferentes entidades financieras y de la que resultó adjudicatario el BBVA. De manera que será esta entidad financiera, el BBVA, la que gestione, digamos, de manera directa con los solicitantes de la financiación el fondo. Las funciones del BBVA son, por lo tanto, comercializar el fondo y analizar y seleccionar las solicitudes de financiación que cumplan con los criterios de elegibilidad, que son públicos, y de solvencia técnica y económica. ¿Quiénes pueden beneficiarse de los fondos? Bueno, básicamente cualquier promotor privado, cualquier empresa privada o público-privada. No pueden beneficiarse del fondo, no pueden financiarse a través del fondo las administraciones públicas. O mejor dicho, no lo pueden hacer de forma directa, porque la vía para que las administraciones públicas o los proyectos de ahorro y eficiencia energética que se desarrollen en el sector público acudan a la financiación del fondo es que lo hagan a través de una empresa de servicios energéticos. Es decir, el fondo no puede utilizarse para financiar al sector público, por decirlo de forma clara, y por lo tanto solo puede financiar a empresas del sector privado. Si existen proyectos de renovación del alumbrado público municipal o del tipo que sea en el sector público, pueden acogerse a la financiación del fondo siempre que se ejecuten a través de una empresa de servicios energéticos. Antes que se hablaba de la nueva directiva de eficiencia energética, la directiva 2012-27, que se aprobó en octubre, y ya en la previa, en la de 2006, en la 2006-32, se ha hecho mucho hincapié en el impulso que debe darse al mercado de los servicios energéticos. Y desde IDAE, de hecho, se ha hecho mucho hincapié en ello, se han hecho muchos esfuerzos. Es verdad que hay muchas barreras todavía, especialmente de tipo jurídico-administrativo, que vencer o que salvar, pero de nuevo aquí el Banco Europeo de Inversiones quiere hacer una apuesta por el mercado de los servicios energéticos y por las empresas de servicios energéticos.
De manera que lo que hemos puesto en marcha ha sido lo que llamamos una unidad de asistencia técnica para la identificación y preparación técnica de los proyectos que se vayan a ejecutar en el sector público. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos tratando de promover de nuevo, como ya lo hicimos con el Plan 330 para 330 edificios de la Administración General del Estado y después con el Plan 2000S, de los que seguramente han oído hablar, estamos tratando de promover la contratación de servicios energéticos por parte del sector público. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues tratando de identificar proyectos de ahorro y eficiencia energética y de aprovechamiento de energías renovables en el sector público, en la Administración General del Estado y en los edificios de la Administración autonómica y local, y dando apoyo técnico a los titulares de esos edificios o a los titulares de esas instalaciones para que contraten servicios energéticos. Esto significa que les guiamos durante todo el proceso, es decir, hacemos un diagnóstico o auditoría energética previa de las instalaciones, les ayudamos en la elaboración de los pliegos, sea cual sea la modalidad de contratación, se trate de un contrato mixto de suministro y servicios o se trate de un contrato de colaboración público-privada con diálogo competitivo, les ayudamos en la redacción de los pliegos e incluso, si nos lo demandan, les ayudamos en la mesa les asesoramos en la mesa de contratación hasta que el proyecto resulta adjudicado a una empresa de servicios energéticos. Esa empresa de servicios energéticos podría acudir a la financiación del fondo FIDAE. De alguna forma, este fondo FIDAE, este fondo JESSICA, complementa las iniciativas que desde IDAE se han puesto en marcha para la promoción del mercado de los servicios energéticos desde hace ya tiempo. Pero en cualquier caso, sin limitarnos a los proyectos que se puedan desarrollar en el sector público, el fondo FIDAE está abierto a todos los proyectos que se puedan poner en marcha en el sector privado, ahora veremos de qué tipo, pero por empresas de cualquier tipo, vaya. Fundamentalmente se trata de financiar al sector privado. ¿Qué requisitos debe cumplir un proyecto para que sea financiable? Por supuesto, debe garantizar un aceptable retorno de la inversión, es decir, debe ser un proyecto en el que las inversiones se recuperen en un periodo de tiempo razonable gracias a los ahorros de energía que se deriven de ese proyecto. ¿Es posible realizar inversiones rentables que permitan renovar nuestras ciudades para hacerlas más sostenibles? Pues por supuesto que sí. ¿Qué otro requisito debe cumplir? Lo que apuntaba antes, debe estar ubicado en una de las 10 comunidades autónomas incluidas en el fondo, porque el fondo, en su origen, como decía al principio, está dotado con fondos FEDER. Nuestra obligación como administración y como organismo intermedio para la gestión de los fondos FEDER es aplicarlo en los territorios para los que se aprobaron estos fondos. Y debe estar incluido en alguno de estos sectores, es decir, debe ser un proyecto bien para la mejora de la eficiencia energética en las infraestructuras, en determinadas infraestructuras de servicio público. Estamos hablando básicamente de alumbrado público exterior y de semáforos, de renovación de semáforos, aunque ya se ha hecho mucho en este ámbito desde IDAE, pero todavía queda bastante por hacer, especialmente en alumbrado público. Caben otras infraestructuras locales de la administración local, incluidas redes inteligentes, inversiones que tengan que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, proyectos en los edificios, tanto edificios públicos como privados. En el sector privado está excluida de momento la vivienda residencial, salvo la vivienda social. Está excluida porque así lo excluyen, la excluyen las normas de elegibilidad de los fondos FEDER. El Ministerio está tratando de modificar esas normas de elegibilidad para que la vivienda residencial tenga cabida
Esperemos que se llegue a tiempo, desde luego, no sé si para los fondos de este periodo de programación 2007-2013, pero desde luego sí para el periodo de programación 2014-2020, que es el que se está discutiendo ahora en Bruselas. Los proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial, empresas de cualquier tamaño, desde pymes a empresas de gran tamaño, a grandes industrias, y en el sector del transporte también infraestructuras, equipamiento y flotas de transporte público y privado para uso público, es decir, aquí vemos que pueden tener cabida pues, la renovación de autobuses o de vehículos de una determinada flota pues concesionaria del servicio público de transporte de viajeros en una determinada localidad, siempre que los vehículos se renueven por otros más eficientes, básicamente vehículos eléctricos o híbridos. Debe formar parte el proyecto también de alguno de los temas prioritarios que ahora veremos. Deben ser proyectos de energías renovables, de aprovechamiento de la solar térmica o de la solar fotovoltaica si se integra en un proyecto de eficiencia energética, de biomasa o proyectos, como decía, de ahorro y eficiencia energética, de renovación de los edificios existentes, proyectos de renovación de la envolvente, de las instalaciones térmicas o de iluminación del edificio, nuevos edificios con calificación energética A o B, o incluso renovación o extensión de redes de calor o frío existentes. En el tema del transporte, que lo mencionaba antes, de manera más general, estamos hablando de vehículos eléctricos e híbridos, incluidos automóviles, motocicletas, autobuses eléctricos, infraestructuras de carga para los vehículos eléctricos o híbridos enchufables, recuperación de energía eléctrica en la frenada de trenes, esto es importante en las ciudades que cuentan con transporte metropolitano, importante, por ejemplo, para Metro de Madrid, podría ser una opción. Implantación de bicicletas de uso público, gestión de flotas. Y bien, esta es la tipología de proyectos que tienen cabida en este fondo. Como decía antes, el sector público no puede ser beneficiario del fondo, pero lo puede ser a través de empresas de servicios energéticos. Y ahora, ¿qué sería lo que un posible solicitante de estas ayudas debería hacer? Bueno, en la página web de IDAE y en la del BBVA existe información sobre, digamos, a quién dirigirse en el BBVA, ¿no? En principio, el BBVA financiará con cargo a este fondo FIDAE hasta el 80% de la inversión elegible, y de ese 80% aproximadamente el 50% será con cargo al fondo FIDAE, que tendrá unos tipos de interés y unas condiciones ventajosas, mejores lógicamente que las de mercado, aunque dependerán de la calificación crediticia del que solicite la financiación, y en otro 50% será financiación propia del BBVA o incluso de otra entidad financiera. Esta financiación es compatible con otras ayudas que puedan recibir los proyectos con cargo a otros programas, siempre que no se superen los límites de ayudas establecidos en la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado. El importe del préstamo se definirá en función del perfil de rentabilidad y el riesgo del proyecto, y las garantías pues, también se definirán en cada caso. La financiación del Fondo Jessica puede alcanzar hasta los 20 años y, como digo, esto es un máximo, dependerá de las condiciones concretas de cada proyecto. En nuestra página web hay información detallada sobre el fondo y sobre, digamos, a qué ventanilla acudir, pero lo que sí que me gustaría destacar es que, bueno, pues que nuestra voluntad es aplicar este fondo, porque, como decía al principio, y es lo más importante, el fondo está dotado con fondos FEDER. Es decir, que es que hay que aplicarlo. Son fondos que se aprobaron en el periodo de programación 2007-2013 para el Estado español, para estas 10 comunidades autónomas a las que me he referido antes, y por lo tanto nuestro compromiso es aplicarlo antes de que finalice el periodo de compromiso de este periodo de programación, que es finales de 2015.
Por lo tanto, ya hay proyectos en cartera que ya están siendo evaluados por el Departamento de Riesgos del BBVA. Nosotros desde IDAE estamos haciendo también un seguimiento de estos proyectos, prestando apoyo técnico al BBVA para identificar con ellos cuál es el riesgo técnico del proyecto. Y, bueno, pues como decía, insistirles en que esta es una ventanilla a la que acudir en un momento en que, bueno, pues los programas públicos de ayudas a proyectos de ahorro y eficiencia energética, pues bueno, estamos en un periodo, digamos, de transición entre la finalización de la E4 en el periodo 2004-2012 y el nuevo periodo de programación para fondos estructurales 2014-2020, bueno, pues esto es una posibilidad de encontrar apoyo público a proyectos de ahorro y eficiencia energética. Ya no a través de la fórmula tradicional de la subvención a fondo perdido, sino a través de la fórmula de la financiación, que seguramente en un momento como el actual es casi mejor bienvenida que lo pudieran ser las subvenciones a fondo perdido. De manera que, bueno, esto es lo que les quería contar y, bueno, si tienen alguna pregunta, no sé si las vamos a hacer ahora o al final, pero estoy a su disposición para contestarlas. Muchas gracias. Gracias, Paqui. Recomendar a todos, yo creo que el acceso a la web del IDAE es muy recomendable, no solo por esto, sino porque tiene muchísima información. Es realmente una web que se mantiene muy bien, que es operativa. Apoyar, desde luego, desde la institución académica, desde el consejo que me toca y desde luego de la sociedad, que los fondos de estos programas lleguen a la vivienda residencial. Yo creo que se ha comentado... la vivienda residencial, el parque actualmente existente, fundamentalmente vivienda residencial, es el energéticamente más ineficiente en muchos casos. Creo que tiene todos los responsables en mente el ver cómo sé que es un mercado demasiado grande y muy potente, pero sería importante, ¿no? El tema de la valoración de las medidas pasivas me parece muy importante y sí que quería dejar constancia del agradecimiento al IDAE por la labor que está haciendo de difusión, de formación, de divulgación de temas vinculados a la certificación energética, especialmente edificios existentes. Desde el Consejo, 40 compañeros han sido formados como formadores de los programas CE3 y CE3X que se han presentado aquí estos días, 120 compañeros en distintos colegios también formados y un área de asesoramiento y de apoyo técnico que es fundamental contar con el IDAE, en definitiva con el Ministerio de Industria, que, como ahora enseguida presentaremos a otro compañero, Luis Vega, del Ministerio de Fomento, son los dos ministerios. El de Industria, yo creo, permitirme el comentario, que como se llama de Industria, Energía y Turismo, el tema energético va directamente con más peso al Ministerio de Industria, incluso cuando es de edificios, pero ese trabajo conjunto, sea quien sea el responsable final, es lo que importa. Por eso habíamos pensado, si os parece, que el coloquio, si hay alguna pregunta al final, lo hacemos conjuntamente con los dos ponentes, tanto Paqui Francisca, del IDAE y Luis Vega del Ministerio de Fomento, a quien ahora mismo presentaré. Hacemos ese coloquio, esas preguntas a los dos y así pueden contestar los dos, que hay seguro la misma pregunta. Muchas gracias, Paqui.